Continuando con los números racionales, vamos a ver ahora las operaciones con ellos, así como sus propiedades. La descripción será muy similar a lo que hicimos con los números naturales y con los números enteros. Y vamos a analizar la estructura que se forma entre este conjunto de los números racionales y las cuatro operaciones suma, resta, producto y división para ver qué propiedades se cumplen y cuáles no se cumplen. Ustedes podrán apreciar que ahora va a haber otras propiedades que no aparecían en los naturales y tampoco en los enteros, pero ahora sí se van a cumplir, dado que ahora tenemos una estructura más amplia con los números racionales. Comencemos con la adición. La adición o suma de los números racionales, expresado como Q y un signo positivo, se define de la siguiente manera. Si A sobre B y C sobre D son dos números racionales, en donde los términos que la forman A, B, C, D son números enteros y los denominadores B y D son distintos de cero, entonces la adición se define de esta manera. Es decir, algebraicamente nosotros tenemos un denominador común que se divide entre cada denominador parcial, se multiplica por los numeradores respectivos y da este resultado. Esa es la manera como definimos la adición de números racionales. Esta adición tiene las siguientes propiedades. Vamos a analizar primero la propiedad de cerradura. Si A sobre B, C sobre D y E sobre F son números racionales, quiere decir que si yo sumo, por ejemplo, los dos primeros, el resultado debe ser el tercero, y el tercero debe a su vez ser un número racional también para que se cumpla la propiedad de cerradura. Pongamos un ejemplo para que esto quede claro. Yo tengo 2/3 y 1/5 que son números racionales. 2/3 más 1/5, hacemos operaciones como un denominador 15, entre 3 a 5 por 2, 10, 15 entre 5 a 3 por 1 a 3, 10 y 3 son 13 quinceavos. 13 quinceavos es un número racional. Por lo tanto, la adición de estos números racionales tiene o participa de la propiedad de cerradura. La segunda propiedad es la conmutativa. Yo tengo dos números racionales, A sobre B y C sobre D. Si yo los sumo de esta manera, el resultado debe ser igual a sumarlos de esta otra manera. Pongamos un ejemplo para que quede claro. Si yo tengo 3/4 y 5/7 que son racionales, a la hora de sumarlos, el resultado de los dos lados debe ser el mismo. Aquí, 4 y 7 son los denominadores cuyo denominador común es 28. 28 entre 4 me da 7 por 3, 21. 28 entre 7 me da 4 por 5, 20. 21 más 20 son 41 28avos. Hago la misma situación del otro lado, la misma operación, y vemos que ambos resultados son idénticos. Este símbolo es idéntico. Por lo tanto, se cumple la propiedad conmutativa en los números racionales. La tercera será la propiedad asociativa. Esta quiere decir que nosotros podemos sumar asociando los elementos de distinta manera y el resultado debe ser el mismo. Está expresada aquí de manera algebraica. Y ahora pongo un ejemplo también. Quiere decir que si yo sumo 1/4 más 5/6 más 7/2, debe ser lo mismo que si yo sumo primero 1/4 más 5/6 y lo que salga le agrego los 7/2. Resolvemos primero lo que está entre paréntesis por la jerarquía de las operaciones, como un denominador 12, entre 6 a 2 por 5, 10, 12 entre 2 a 6 por 7, 42. Y el 1/4 queda fuera. Lo mismo hago acá, cuyo común denominador es 24. Hacemos operaciones. 6 y 20 son 26 24avos, del otro lado 42 y 10 son 52 doceavos que están aquí. Sumo con los elementos que quedaron afuera y el resultado son 55 doceavos. Pero si yo lo simplifico, son también 55 doceavos. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa para la adición de los números racionales. La siguiente propiedad es la del elemento neutro o idéntico para la suma. Si yo tengo A sobre B, que es un número racional, y tengo el 0 expresado como racional, que es 0 sobre B, estos dos son números racionales. Quiere decir que si yo a sobre B le sumo el 0, me queda A sobre B más 0, porque 0 entre lo que sea siempre es 0. Esto me da A sobre B. Ejemplificándolo,
tengo 3 quintos y 0 quintos que son racionales. 3 quintos más 0 quintos, pues son 3 quintos más 0, lo cual me da 3 quintos, y por lo tanto existe el elemento neutro para la adición en los racionales. Ese elemento idéntico para la adición, elemento neutro o idéntico para la adición en los racionales es también el 0. Nada más que el 0 lo puedo expresar como racional de esta manera. Luego tengo el elemento inverso para la suma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a cualquier número racional le agrego su inverso aditivo, el resultado debe ser el neutro. Tengo a sobre b y menos a sobre b. A sobre b más menos a sobre b es a sobre b menos a sobre b, cual me da 0. Con un ejemplo, tengo 3 octavos y menos 3 octavos. Si a 3 octavos yo le sumo menos 3 octavos, con el cambio de signo más por menos menos, los 3 octavos se cancelan y me queda 0. Por lo tanto, existe el elemento inverso para la adición en los números racionales. Este elemento inverso aditivo también recibe el nombre de simétrico, que es aquel elemento que tiene el mismo valor absoluto, pero signo diferente. Bueno, ahora consideremos la sustracción o resta en los números racionales. Primero definámosla. Si yo tengo a sobre b y c sobre d, dos números racionales, en donde sus elementos son enteros y los dos denominadores son distintos de 0, entonces eso me va a permitir a que la sustracción la pueda yo definir como un común denominador, BD, dividido entre los denominadores parciales. Esto me da B entre D, me da D por A D. B entre D me da B por C, BC. AD menos BC será el resultado y eso es un número racional. Ahora vamos a ver qué propiedades se cumplen con esta sustracción de números racionales. Veamos primero la cerradura. La cerradura considero yo dos números racionales, que en este caso son 2 quintos y 7 cuartos como ejemplo. Hago yo la sustracción como un denominador, la diferencia de los dos numeradores, y me queda que esto es menos 27 sobre 20. Esto claramente es un número racional, por lo tanto la sustracción sí tiene la propiedad de cerradura. Bueno, la segunda propiedad será la propiedad conmutativa. Si yo tengo dos números racionales, a sobre b y c sobre d, quiere decir que si yo invierto el orden del minuendo y del sustraendo en la resta, el resultado debe ser el mismo. Ilustrémoslo con un ejemplo. 3 quintos menos 7 novenos debe ser igual a 7 novenos menos 3 quintos. Hacemos operaciones. Como un denominador 45, aquí me queda 27 menos 35, acá 35 menos 27 por el orden de la resta. ¿Y qué sucede? Que los dos resultados son distintos. En valor absoluto son iguales, pero en signo no. Por lo tanto, esta propiedad no se cumple. No se cumple la propiedad conmutativa para la resta en los racionales. Ahora tenemos la propiedad asociativa. Consideremos tres elementos. Quiere decir que no importa la forma en que yo los asocie para restar, el resultado debe de ser el mismo. Ponemos un ejemplo, 3 octavos, 2 quintos y un sexto que son racionales. Acomodo la resta. Hago primero la resta de estos dos, esta. Y por el otro lado hago la resta de estos otros dos. Resulta esto. Aquí son 7 treintavos, acá es menos un cuarentavo. Este lo sumo con el 3 octavos que quedaba afuera y me va a dar esta expresión. Este lo sumo con el 1 sexto que queda afuera y me da este otro valor. Simplificando, vemos que me queda dos resultados diferentes. Por lo tanto, la propiedad asociativa no se cumple para la resta de los números racionales. Luego tendremos el elemento neutro o idéntico para la resta. Otra vez tomamos un número racional y tomamos al 0 expresado como racional. Quiere decir que al restarle a cualquier número racional el 0, el resultado debe ser el mismo número racional.
Pongamos un ejemplo, 5 séptimos y 0 séptimos. Hacemos la resta, 5 séptimos menos 0 sobre 7, 5 séptimos menos 0, igual a 5 séptimos. Por lo tanto, aquí sí existe el elemento idéntico para la sustracción en los números racionales. Veamos ahora el elemento inverso para la resta. Si yo tengo el elemento a sobre b y su simétrico menos a sobre b, los dos son racionales. Y yo lo resto. Pero ¿qué pasa? Menos de la resta con el menos del número se vuelve más y me resulta una suma. Por lo tanto, esto no me da igual a 0. Primera cosa que observo. Si lo hago al revés, menos ab menos más a sobre b, pues resulta exactamente lo mismo, nada más que ahora con signo negativo. Para comprobarlo, pongamos un ejemplo. Tengo 5 sextos y menos 5 sextos. Hago la diferencia, el signo menos de la resta con el signo menos del inverso. ¿Qué me queda? 5 sextos más 5 sextos, que son 10 sextos. Esto es distinto de 0. Por lo tanto, no existe el elemento inverso para la sustracción en los números racionales. Ahora hablemos de la multiplicación o producto en los números racionales, es decir, analizamos la estructura racionales y producto. Bueno, primero definamos, tenemos a sobre b y c sobre d como dos números racionales, donde sus elementos son enteros y los dos denominadores son distintos de 0 para que no se anulen. La multiplicación la definimos como numerador por numerador, denominador por denominador. Y va a tener pues diferentes propiedades también. Veamos. Cerradura. Yo tengo dos números racionales que al multiplicarlos deben ser igual a un tercer número racional. Lo ejemplificaremos. 2 séptimos por 5 sextos. 2 por 5 son 10, numerador por numerador. 7 por 6, 42, denominador por denominador. Me queda 10 42avos, que simplificados son 5 21avos. 5 21avos es un número racional. Por lo tanto, la multiplicación tiene la propiedad de cerradura. La siguiente es la propiedad conmutativa. Tengo yo dos elementos de los racionales. Si cumple con la propiedad conmutativa, quiere decir que el orden en el que tome los factores no alterará la operación. Pongamos un ejemplo, 2 séptimos por 5 novenos debe ser lo mismo que 5 novenos por 2 séptimos. Y vamos a ver qué resulta. 2 por 5 son 10 en los numeradores, 7 por 9 son 63 en los denominadores. Por lo tanto, se cumple la propiedad conmutativa para el producto en los números racionales. Como ven, pues esto no es más que reafirmar lo que tanto hemos dicho en la multiplicación, de que el orden de los factores no altera al producto. Bueno, continuemos. Veamos ahora la propiedad asociativa. Otra vez tengo ahora tres elementos y yo lo que intento saber es si cumplen con la propiedad asociativa para el producto. Es decir, no importa el orden en el que yo los multiplique, el resultado deberá de ser el mismo. Por ejemplo, aquí tengo yo 1/3 por 2 quintos y eso por 7 cuartos. Multiplico lo que está dentro de los paréntesis, 2 por 7, 14, 5 por 4, 20 en el numerador. Del otro lado, 1 por 2 en el numerador y 3 por 5 en el denominador, que da 15. Y luego multiplico esto por lo que quedó afuera en ambos lados. Y esto me resultará que son 14 sobre 60 en las dos fracciones. Por lo tanto, sí se cumple la propiedad asociativa para el producto. Vamos con el elemento neutro o idéntico para el producto. Bueno, ahora veamos que el elemento idéntico para el producto lo voy a poder representar como un racional cuyo numerador y denominador son iguales, es decir, b sobre b. ¿Eso qué va a significar? Que multiplicar cualquier número racional por una fracción con numerador y denominador igual equivale a multiplicarlo por la unidad. Y esto me va a dar como resultado el mismo número racional.
Ilustremos. Tengo 5 octavos y 8 octavos. 5 octavos por 8 octavos es como si fuera 5 octavos por 1, lo cual me da 5 octavos. Por lo tanto, existe el elemento neutro para la multiplicación en los números racionales, y ese elemento no es otra cosa más que el 1. Bueno, ahora vamos con el siguiente elemento, el cual es novedoso, porque en los enteros no lo teníamos. En cambio aquí sí lo vamos a tener. El elemento inverso para el producto. Yo tengo dos números racionales a sobre b y b sobre a. Si yo los multiplico, ¿qué va a ocurrir? Que el resultado va a ser igual a la unidad. Si esto es cierto, entonces existe el elemento inverso para el producto, cosa que no ocurría en los enteros. Ejemplo, 2 novenos y 9 medios. 2 novenos por 9 medios son 18/18avos, lo cual es la unidad. Por lo tanto, existe el elemento inverso para la multiplicación en Q. Aquí sí existe. Aquí lo estamos viendo. Este no lo teníamos en los enteros. Ese elemento que acabamos de encontrar, que es el inverso multiplicativo, recibe también el nombre de recíproco. Y tiene los mismos elementos, pero están invertidos en la fracción que lo forma. A ese elemento es al que le vamos a llamar inverso múltiplo. Ahora analicemos la división o cociente de los números racionales. Bueno, es de estructura Q, división. Tenemos A sobre B y C sobre D, dos números racionales, cuyos elementos son enteros y sus denominadores distintos de 0. La división la definimos como el producto cruzado de numeradores por denominadores, A por D al numerador, B por C y al denominador, y esta división va a tener las siguientes propiedades. Por ejemplo, la primera de ellas será la propiedad de cerradura. Y consideramos 3 elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido un número racional entre otro, el resultado debe ser otro número racional. Bueno, veamos. Tengo 4 novenos y 3 séptimos como elementos de los racionales. 4 novenos entre 3 séptimos es 4 por 7, 28 y al numerador, 9 por 3, 27 y al denominador. Esto es un entero, un 27avo, que no es otra cosa más que un número racional expresada como una fracción mixta. Esto es un número racional. La multiplicación entonces sí cumple con la propiedad de cerradura. Vamos ahora con la conmutativa. Si yo tengo dos racionales, quiere decir que si yo divido uno entre el otro, el resultado debe ser igual a dividir el otro entre el primero. 5 octavos y 7 tercios. Hago la división, 5 por 3, 15 y al numerador, 8 por 7, 56 y al denominador. Del otro lado, 7 por 8, 56 y al numerador, 3 por 5, 15 y al denominador. ¿Qué pasa? Que la fracción está invertida, por lo tanto no cumple con la propiedad conmutativa. Es decir, en el caso del cociente esta propiedad no se cumple. Vamos con la asociativa. Quiere decir que si yo divido asociando de distintas maneras a los números racionales, el resultado debe ser el mismo. Pongamos un ejemplo con estas tres fracciones, 2 séptimos, 4 quintos y 1 sexto. Dividimos primero estas dos, 4 por 6, 24 y al numerador, 5 por 1, 5 y al denominador. Del otro lado, 2 por 5, 10, 7 por 4, 28. Hacemos la división 2 séptimos entre 24 quintos, me da 10 sobre 168. Del otro lado me da 60 sobre 28. Simplifico las fracciones y resulta que son diferentes. Por lo tanto, no se cumple con la propiedad asociativa para la división en los números racionales. Vamos ahora con el elemento neutro o idéntico para la división. Tengo dos racionales. Si el elemento idéntico fue la unidad, lo puedo expresar como una fracción con numerador y denominador igual. Y pongo un ejemplo, 2 séptimos entre 7 séptimos. Esto me da 2 séptimos entre 1, que son los 2 séptimos. Por lo tanto, sí existe el elemento idéntico para la
división en los números racionales. Ahora veamos el elemento inverso para la división. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo divido un número racional entre su inverso multiplicativo, el resultado debe ser la unidad. ¿Y qué pasa aquí? A por a cuadrada, b por b cuadrada. Y entonces, ¿qué sucede? Que este resultado es diferente de la unidad. Por lo tanto, no se cumple. Con un ejemplo, 4 séptimos entre 7 cuartos me da 16/49, que son diferentes de la unidad. Por lo tanto, no existe el elemento inverso para la división en el conjunto de los números racionales. Bueno, si ustedes observan todo lo que hemos estado manejando, verán que ahora tenemos más propiedades que se están presentando en el conjunto de los números racionales, formando una estructura mayor con mayor capacidad de operación, sobre todo haciendo la énfasis en que ahora tenemos un elemento inverso multiplicativo, el cual no teníamos ni en los enteros, ni mucho menos en los naturales. Bueno, ahora tenemos una estructura más grande que abarca más elementos. En este diagrama de Venn que tenemos aquí, vemos que aquí están los naturales, que fue el primer conjunto que vimos. Luego vimos las deficiencias que tenía en la resta y creamos el conjunto de los enteros, siendo los naturales un subconjunto de ellos. Los enteros no fueron suficientes. Vimos que había casos en la división en la cual el resultado era un entero y casos en los cuales era una fracción. Por lo tanto, nos vimos en la necesidad de crear a los números racionales Q, que ahora engloban a todos estos, porque recuerden que cualquier entero puede ser expresado como un racional. Entonces, los enteros pertenecen a los racionales. Tenemos aquí las relaciones de inclusión de los naturales con respecto a los enteros y con respecto a los racionales. Y acá en la recta numérica vemos cómo aparecen dibujados a espacios iguales los enteros, tanto positivos como negativos. Y cómo entre ellos van apareciendo acomodados los números racionales, tanto positivos como negativos. Si ustedes ven, en los huecos entre los enteros es donde van a ir apareciendo los números racionales. ¿Esto por qué ocurre? Porque los racionales tienen una propiedad que se llama densidad y que le explicaremos un poco más adelante.